veremos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos permiten ordenar datos realizados a partir de una base de datos, que en nuestro caso son 600 datos. Mencionaré una encuesta que hemos realizado para preguntar a una familia cuánto gasta mensualmente. El dato máximo lo que gastan las familias es 1.750 y lo mínimo que gastan es 260. Tenemos los 600 datos y es importante ordenar estos datos. Y la importancia de la tabla de frecuencias. Para empezar a realizar la tabla de frecuencias, primero calculamos la amplitud, intervalos y rango. El rango es el mínimo menos el máximo de los datos. En este caso, el máximo de datos 1750 menos 260. Haciendo la resta un total de 1490. Intervalos. Los intervalos se refieren a cuántas filas vamos a tener. Aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Para calcular se realiza con la siguiente fórmula. 1 más 3,322 por logaritmo de 600. 600 es nuestro número de datos, dándonos un resultado de 10. Ahora, a partir de la amplitud podemos construir ya nuestra tabla de frecuencia. Es la división entre rango dividido entre tu número de intervalos, que en nuestro caso es 1490 dividido entre 10. O sea, 260 más 149. Copiamos el 409 más 149. Vamos a ver. 409 más 149. 558. Copiamos en el tercer intervalo y realizamos similar operación hasta llegar al intervalo número 10, donde nos tuviera que mostrar el dato mínimo y el dato máximo ordenado. Luego anexamos una nueva columna que es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de personas que gastan entre 260 y 408, entre límite inferior y límite superior. Nos hemos establecido un rango. En nuestro caso un 60. Para el siguiente intervalo son 60, el tercero es 30, el cuarto es 30, quinto 60, sexto, entre séptimo 1154 y 1303 hay 120 personas. Entre 1303 y 1452 hay otras 30 personas. Y finalmente, entre 1601 y 1750 hay 60 personas que están bajo este intervalo de gastos. X es el promedio entre 260 más 490 dividido entre 2. Otra columna que es muy importante es la frecuencia. Frecuencia nos permite calcular la acumulación de datos del mínimo al máximo. Es decir, de 60 hasta llegar al número total de datos, que en nuestro caso es 600. 60 más 60 es 120. 120 más 30, vamos acumulando los datos con los 10 intervalos y nos tiene que dar un número total de 600. La frecuencia de desacumulado es de menor a mayor. 600 menos 60, 540. 540 menos 30, 510. Así sucesivamente hasta llegar al mínimo. En nuestro caso la frecuencia es 60, utilizamos en 60. Frecuencia acumulada y frecuencia desacumulada nos sirve para hacer cálculos de medidas de dispersión y medidas de tendencia central que posteriormente vamos a explicar, y así nos ayudará a realizar los gráficos. La frecuencia relativa nos indica la relación que existe y el máximo dato, que es 1, y nos multiplicamos por 100, que es la frecuencia porcentual, es el 100% de nuestros datos que hemos trabajado. ¿Cómo calculamos? 60 dividido entre 600. Por ejemplo, a ver, vemos, es 0,10. En este caso, 30 dividido entre 600 nos da, a ver, usamos nuestro dato, 0,05. Y realizamos el mismo cálculo con los 10 intervalos que hemos construido en nuestra tabla, siendo importante que nos salga el resultado 1 en la sumatoria total. La frecuencia acumulada relativa es similar a la frecuencia acumulada que hemos hecho anteriormente, donde tiene que salir el dato mínimo al máximo. Pero como estamos hablando de una frecuencia relativa, el dato que nos tiene que salir al final acumulado es 1. Entonces sería 0,10
Copiamos nuestra frecuencia relativa. 0,10 más 0,10, 0,20. 0,20 más 0,05, 0,25. Es decir, solamente realizamos nuestra suma y finalmente en el intervalo de los 10 nos tiene que dar 1. Como fue en 0,90 más 0,10 se acumula a 1. Ahora tenemos los promedios y moda mediana. Así tenemos las medidas de dispersión que son desviación estándar y varianza. Las medidas de tendencia central nos ayudan a tomar decisiones respecto a los datos que hemos obtenido. Y las medidas de dispersión nos ayuda a encontrar la variación que existe en nuestros datos. ¿Cómo lo hacemos? Como pueden ver aquí, promedio, x por aquí 1 más 2 más 3, dividido en número total de datos. En este caso, para calcular, se realiza 60 nuestra frecuencia por x, el promedio encontrado, 20.070. Realizamos el mismo cálculo para los 10 intervalos. Danos una suma total de 638.760. Ahora, para calcular nuestro promedio, 638.760, realizando la sumatoria, dividida entre el número total de datos, que son 600.064. Ahora vamos a seguir trabajando con nuestra tabla de frecuencia y eso nos ayudará después a calcular las respectivas medidas de tendencia central y de dispersión. X, vamos a ver cómo se ha calculado. X, 335 menos el promedio, 1064, elevado al cuadrado por la frecuencia, que en nuestro caso es 60. Obtiene un valor de 31.982.760,60. Realizamos el mismo cálculo para los 10 intervalos de nuestra tabla y realizamos su sumatoria respectiva. Obtenemos el valor de 109.095.714. Pero después de que hemos trabajado con nuestra tabla de frecuencia, ahora vamos a calcular. Primero las medidas de dispersión. Varianza. Los 109 millones, calculado acá, dividido entre el número total de datos, 600. Dan un total de 180.826,19. Tenemos también la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Es raíz cuadrada de 181.826,19. Tiene una varianza de 426,41. Y con la ayuda de la varianza, la raíz de la varianza y el promedio, nos permite calcular el coeficiente. Aquí es importante ver si son datos homogéneos o heterogéneos. Homogéneo significa que no es un dato uniforme. Hemos preguntado a personas, imagínense, 17, 18. Pero si nos sale heterogéneos, a muchas personas pueden de diferentes edades y que existe una gran variación de nuestros datos. ¿Cómo calculamos? M7, desviación estándar, dividido entre el promedio por 100. Ahora, pueden ser datos homogéneos y heterogéneos. Si es menos, datos homogéneos. Hemos preguntado, imaginar a personas de una misma edad, de 20 a 30 años. Y heterogéneos, que hemos preguntado a personas de diferentes edades. Varía, hay una gran dispersión en nuestros datos. Mayor a 25%. Pero en nuestro caso nos sale 40,05%. Esto le llamamos las medidas de dispersión. A la varianza, desviación y al coeficiente. Ahora vamos a calcular el promedio, está dentro de las medidas de tendencia central. Tenemos también la mediana y la moda. La moda es los datos que más se repiten. ¿Qué cantidad de personas tienen la frecuencia? Nos concentramos en esta fila, porque hay que calcular la moda. Buscamos el número más alto, en este caso es 120. Como nos dice aquí la fórmula, límite inferior 1154, límite inferior. Frecuencia menos frecuencia anterior, 120 menos 60, dividido entre frecuencia menos frecuencia anterior, 120 menos 60,
menos 120 FI menos 120 menos 30 por amplitud, que nos entendemos con T1 o amplitud, viendo la fórmula. Es la resta entre 1303 menos 1154. A esto nos sirven con T, dándonos el resultado de 1213. Entonces, promedio, hay una mayor cantidad de gente que gasta 1213 bolivianos. Mediana, el dato que está en el centro. A esto le llamamos mediana. ¿Cómo lo calculamos? Límite inferior, n dividido entre 2 menos frecuencia acumulada anterior por su frecuencia por la amplitud. No olvidemos que es la resta entre límite superior menos límite inferior, T o amplitud. Mediana, vamos a nuestra frecuencia acumulada. En nuestro caso lo tenemos, es 300. En algunos ejemplos no es necesario que el mismo dato, pero tenemos que buscar el número posterior o superior. Si en este caso no nos hubiera salido, hubiéramos trabajado con el 420. Pero como en este caso ya tenemos un 300. Dice límite inferior 1005. Aquí 300 menos 300 dividido entre frecuencia. Vamos a su frecuencia. ¿Dónde está el 60? Por amplitud, que es la resta entre ambos. 1154 menos 1005. Como sabemos, nos sale 149. N dividido entre 2, 300. Menos 300 de nuestra frecuencia. Por frecuencia, que es 60. Por la amplitud, que es 1154 menos 1005, 149. Dándonos 1154. El dato medio, que nos indica donde el centro de todos los datos es 1154. Bien, continuaremos con el siguiente video explicando cómo realizar los gráficos. En esta clase, en resumen, hemos aprendido cómo construir nuestra tabla de frecuencia, calcular el promedio, la varianza, desviación estándar, el promedio, la moda y la mediana.